problema igual hacer la sesión, ¿ya? Les pido disculpas por lo de la mañana, pero se alejó un poco de mi manejo en general, ¿ya? Son cosas que han pasado últimamente en esta instancia. Cuénteme. Sí, la conozco ya por la voz. Dígame. La verdad las cosas es que no lo voy a considerar, ¿ya? La voy a hacer esta clase en definitiva como un concepto, porque en realidad la hago más por un concepto bien global, ¿ya? Igual la vamos a grabar, la voy a subir, pero la prueba la voy a hacer de las otras dos de clases, por si acaso, ¿ya? Sí, sobre todo por el tiempo y todo. Se van a dar cuenta que en realidad esto ya es un poco, se aleja ya de lo que generalmente nosotros vemos, pero es interesante igual que lo conversemos y es parte de mi obligación mostrarse, ¿ya? Eh, Casi todas las temáticas las vamos a volver a tomar en los talleres, por si acaso. Así que no es que queden aquí, ¿no? Porque en los talleres tenemos que hablar de lo mismo que ya hemos hablado. Entonces, al final esa actividad es un refuerzo para lo que ya hemos visto, ¿ya? Lo que sí es importante y me gustaría consultarles porque en el diurno, como les había dicho en algún minuto, ya había tomado la decisión de hacerles la prueba el lunes. De hecho, ya ellos saben de que el lunes va a ser. ¿Ustedes quieren que les mantenga el horario después de la clase para hacer la prueba o prefieren hacerlas el lunes también? Esa es mi consulta. ¿Le incomodará que se las haga todo el lunes? Porque sí, aparte es una prueba breve, precisa, no tiene muchas preguntas, está fundamentada básicamente en lo que es legislación, ¿ya? Así que evidentemente es de alternativa. No tengo ningún problema con dejarla abierta a partir de mañana y todo el lunes, ¿ya? Así que en definitiva eso les quería igual comentar. Una de esas yo prefiero dejarla mañana y el lunes abierta, ¿ya? Sí, sí, perfecto, ningún problema. Bien, la temática que hoy día vamos a tratar básicamente es, la verdad las cosas que muchos la consideran muy exagerada, pero yo creo que una de las cosas importantes siempre es, de cierta forma, voy a grabar, que se me olvidó activar la grabación. Ahí sí, ¿ya? Entonces, una de las cosas que son importantes siempre, en definitiva, es conocer los riesgos de trabajar con radiación, ¿ya? Y esta presentación en sí apunta a eso, ¿ya? El resto de las temáticas que ustedes vieron en los PPT las vamos a tratar en el taller, por eso en definitiva, esto que es menos práctico, lo preferí dejar como última sesión al menos aquí. Ahora, en la semana igual vamos a hacer videoconferencia, ¿ya? Menos que las de ahora, pero para que ustedes sepan, cada vez que hay una actividad práctica hay que hacer una videoconferencia de inicio o cierre, ¿ya? Para que ustedes lo tengan presente. Ahora, la temática es reactores nucleares y accidentes, ¿ya? Porque en general cuando uno habla de accidentes siempre habla de reactores, evidentemente, porque los reactores nucleares tienen una energía tal que evidentemente al momento de generarse alguna falla en ellos, involucra pérdida importante muchas veces de población y de territorio que nunca más se puede explotar, ¿ya? Entonces, por ese mismo motivo, y en base al hecho de que son lugares donde más fuentes radioactivas existen, es importante igual tener un determinado control con respecto a seguridad que existe, ¿ya? Y ese control en definitiva es lo que nosotros tenemos que de alguna manera revisar, porque a pesar de que nosotros trabajemos en imagenología o en radioterapia, podemos estar expuestos a los mismos accidentes, en menor proporción, por supuesto, ¿ya? Y evidentemente hay que saber qué hacer. Entonces, más que a lo mejor propiamente tal lo que nosotros hagamos, esta sesión lo que busca un poco es darle a conocer qué cosas se ha hecho como para poder controlar de alguna manera
distintos accidentes que han ocurrido en la historia del hombre y buscar alguna solución. Les voy a mostrar una serie de imágenes que les voy a ir explicando para que vean un poco los efectos que a veces uno no conoce de la exposición a la radiación, ¿ya? Para que los puedan dimensionar un poquito más. Esta escultura es una muestra de lo que ocurrió en Chernobyl, ¿ya? Se colocó y se diseñó justamente después que se puso el primer búnker de contención. Y lo que busca de cierta forma es, de alguna manera, demostrar los daños que puede producir la radiación y que no tan solo van a afectar al ser humano y a las personas que hayan estado involucradas en el accidente, sino a toda la humanidad en general, ¿ya? Eso es lo que quiere representar. Y es que lo que lamentablemente pasó en esa época, ¿ya? Ahora, hay conceptos que son importantes conocer, como, primero, que dentro de todas las fuentes de radiación, los isótopos radioactivos o sustancias radioactivas son las más peligrosas, ¿ya? Esto no significa que trabajamos con rayos X, nos podamos relajar, pero evidentemente el que uno trabaje con fuentes radioactivas como sustancias siempre es más riesgoso, dado el hecho, en general, de que estas sustancias revisten un riesgo importante para la salud y son fácilmente diseminables o se pueden llegar fácilmente al ambiente. Y eso, evidentemente, va a afectar mucho más a las personas, ¿ya? Tiene lo que se llama contaminación radioactiva. Ahora, toda esta contaminación en parte ha surgido por el desarrollo básicamente de los reactores nucleares, ¿ya? Los reactores tienen dos mecanismos de funcionamiento. A uno de ellos les llamamos fisión, básicamente porque es un mecanismo que obtiene su energía, ¿ya? Obtiene su energía a través de la división de los átomos. A eso se le dice fisión o división de los átomos, ¿ya? Y como en algún minuto Albert Einstein descubrió, cuando uno divide un átomo, no importa cuál sea, esto genera una liberación de energía importante, ¿ya? Hay otros tipos de reactores en sí, por si acaso. También, como les voy a mostrar más adelante, hay unos que se llaman de fusión. Esta es una fisión en sí. A lo mejor uno no encuentra mucho lógica a la diapo, pero en definitiva lo que aquí está mostrando es que nosotros tenemos un determinado elemento que es un neutrón, y este neutrón lo exponemos de tal forma que vaya con la energía que posee, dividiendo los átomos en átomos más pequeños, ¿ya? Esa división que se genera, chocar este neutrón con el átomo y el núcleo específicamente, genera gran liberación de energía. Y eso es lo que en sí utiliza el reactor nuclear para funcionar, ¿ya? Ahora, hay otros tipos de reactores también, como los de fusión, ¿ya? El de fisión y el de fusión. Lamentablemente, el reactor de fusión es más fácil de contener, pero cuesta mucho hacerlo funcionar porque requiere una gran cantidad de energía calórica. En nuestra naturaleza, en la única parte donde ocurren reacciones de fusión muy fácilmente es en el Sol. Así que prácticamente lo que uno trataría con estos reactores de fusión es llevar esa energía del Sol acá a la Tierra, ¿ya? Por eso existen, pero son a menor escala y no se obtienen iguales resultados por el hecho de no contar con los recursos necesarios para hacerlo, ¿ya? Esto ha hecho que los reactores de fisión nuclear o de división del átomo sean los más frecuentes de encontrar, ¿ya? Ahora, el reactor, ¿qué es en sí? Como ya les he comentado en algún minuto, un reactor nuclear es un edificio, ¿ya? En donde generalmente se produce la reacción nuclear y esta se controla, ¿ya? ¿Qué se utiliza para controlar la reacción nuclear? Básicamente se utiliza el agua, ¿ya? Y el agua de cierta forma nos permite a nosotros mantener un funcionamiento adecuado de este reactor. Si esa agua falla o se deja de generar hacia los reactores, esa es una de las fallas más frecuentes, puede generarse la explosión del reactor, ¿ya? Entonces, generalmente, ya les comenté que tienen dos principios a través de los cuales funcionan, la fisión y la fusión, siendo el más frecuente el de fisión nuclear, ¿ya? Profesor, Y disculpe. generalmente, dentro de los... Profesor, Dígame.
Disculpe que le interrumpa, hola, ¿cómo está? Tengo Bien, ¿y usted? la falla, bien, gracias. La falla que hubo fue porque falló, porque no, pero ya no tenía agua, porque era solamente, estaba con grafito. Por eso fue que explotó. ¿O no, estoy equivocada? Ah, el de Chernobyl. Sí, sí, porque se El acuerda de que te habían Chernobyl, en hecho. definitiva, sí, ahí estaba el grafito de por medio, ¿ya? Pero No, también, en definitiva, la falla que existió en ese punto fue porque estaban probando la bomba de expulsión de agua, ¿ya? sí, Y al sí, sí. disminuir el agua, ¿sí? Más el sistema de frenado hicieron que explotara, ¿ya? Ah, Ahora, ya. ahí yo Gracias. les voy a comentar cómo funciona eso, ¿ya? En Fukushima pasó lo mismo, a pesar de que en Fukushima hubo un terremoto y el maremoto después, el maremoto que el reactor explotara, ¿ya? Y eso pasó básicamente porque el agua inundó el sistema de motores que hacía que el agua circulara hacia el reactor. Y al inundar los motores se quemaron y evidentemente no tuvieron cómo impulsar el agua hacia el reactor y ahí explotó, ¿ya? Ahí inclusive es lamentable, pero ni siquiera el agua de mar tenía la posibilidad de hacer disminuir la temperatura del reactor. Aparte, los reactores nucleares, lamentablemente, tienen un sistema en el cual cuando uno los enciende demoran en encender, demoran 24 horas, ¿ya? Y en apagarse demoran aproximadamente lo mismo, de 24 a 48 horas, solo en llegar a apagarse. No es como en general algo que se pueda hacer instantáneamente. Es un proceso muy lento en general y que eso lamentablemente en una situación de urgencia no es tan fácil de hacer, ¿ya? Este reactor nuclear que ustedes ven en esta diapo es un reactor que se denomina de generación de energía eléctrica, ¿ya? Lo caracteriza porque ustedes lo que van a encontrar, por ejemplo, aquí a mano izquierda, es algo parecido a una olla a presión. Y esa olla a presión en su interior tiene el material radioactivo, ¿ya? Entonces yo lo que hago es llevar agua desde una parte a otra, pues de tal forma de mantener primero más frío este reactor y segundo, al pasar el agua por el reactor, es tanto el calor que se genera que esa agua se vaporiza y esa presión mueve las turbinas para generar energía eléctrica, ¿ya? Entonces, este procedimiento que ustedes ven aquí puede, con la carga que tiene un reactor, demorar 10, 20 años prácticamente sin tener que hacerle nada a un reactor. Por lo mismo, también es mucho más eficiente. A diferencia de lo que podríamos ver en las centrales que son a carbón o otras cosas, que uno tiene que frecuentemente llevar carga para ir encendiendo en ese caso la central, ¿ya? Pero aquí no se requiere nada, solamente motores que generalmente llevan el agua hacia el reactor y después lo devuelven, ¿ya? Si este sistema de agua falla, esta reacción que está dentro se enciende aún más y puede hacer que este sistema explote, ¿ya? Ese grafito es el techo que del reactor, en la parte de arriba, que en sí es una pared que evita que esta reacción, cualquier vapor salga al exterior. Pero fue tanta la presión que se puede acumular aquí que eso hizo que reventara todo el sistema, ¿ya? Y hay también en los materiales que se utilizan y en muchas otras cosas que también van llevando a la posibilidad de que este reactor pueda explotar. Ahora, para su tranquilidad y para que ustedes también lo sepan, los reactores que generalmente tenemos aquí en Chile no explotan, ¿ya? No son para generar energía eléctrica, por ese mismo motivo, aquí al menos nunca va a pasar eso, ¿ya? Aquí en la foto de arriba ven, por ejemplo, el reactor de la Reina, y de hecho la persona está parada arriba del reactor y es un reactor abierto, ¿ya? ¿Qué significa que sea abierto? Que la persona se asoma aquí a la piscina y ve cómo se está produciendo la energía nuclear en el interior y al fondo de la piscina. Y a él no le llega radiación porque el agua hace que, de cierta forma, escudo para evitar que él se exponga a niveles altos de radiación. Igual si ustedes miden aquí arribita donde está esta persona parada, van a ver que hay un nivel de radiación un poquito más alto del normal, ¿ya? Pero a él le permite estar tranquilamente y vigilar
lo que está pasando en ese lugar, ¿ya? Y el de los Aguirre, que es el que está abajo, también tiene una forma muy similar, pero también es un reactor nuclear abierto, ¿ya? Y en este minuto no funciona. El material radioactivo no está presente en el reactor, así que en sí no pasa nada, ¿ya? Esto para que estén tranquilos y no piensen que vaya a haber una explosión aquí. Ni siquiera aunque hubiera un terremoto fuerte, yo creo que al reactor al menos se moverá un poco el agua, pero no le va a pasar nada, ¿ya? Por más fuerte que sea. Eso sí, en algún futuro decían que querían tener reactores de potencia aquí para generar energía eléctrica. Es una posibilidad, dado la situación energética del mundo, pero sería muy complicado por los temblores y los terremotos que hay, al menos aquí, ¿ya? Ahora, existen distintos tipos de clasificación de lo que son los eventos nucleares, ¿ya? O cualquier situación donde hay un accidente. Existe el accidente, el incidente y la desviación. Esto se aplica para todas las áreas, no tan solo para un reactor nuclear. También lo podemos aplicar en nuestra área, ¿ya? El accidente generalmente es un suceso donde hay un riesgo a la población y medio ambiente. Evidentemente esos accidentes pueden pasar solamente en reactores nucleares, ¿ya? ¿Hay alguna otra área en donde pueda pasar aparte de un reactor nuclear? ¿A alguien se le ocurre? En las zonas de exámenes de rayos. Por el tipo de radiación y la dosis a incidente, ¿ya? Pero está muy bien su conclusión, sí, puede pasar. Pero llega a incidente porque la consecuencia es más limitada, ¿ya? Les digo, O sea, ¿en cuando dónde es puede pasar? ¿es por la amplitud? ¿Sí? Es por la amplitud, Yeah. porque generalmente afecta a toda la población y al medio ambiente, ¿ya? En cambio, el incidente afecta, no tiene consecuencia en la población, pero sí puede tener consecuencia para una persona, ¿ya? El área donde puede pasar un accidente es radioterapia, por si acaso. De ahí les voy a mostrar, o al menos les voy a hacer comentario a un hecho que ocurrió para que ustedes igual sepan que puede pasar, ¿ya? El incidente en general, como les dije, no afecta a la población y al medio ambiente, pero puede afectar a un paciente o a un funcionario o una persona que esté haciendo el examen, un personal operacionalmente expuesto, ¿ya? Y las desviaciones en general son eventos que puede que a lo mejor no tengan efectos secundarios en ninguna persona, pero que son importantes de observar porque muchas veces esas desviaciones pueden llegar a un incidente o un accidente, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno toma una radiografía y se equivoca el nombre del paciente, eso se denomina desviación porque a lo mejor, bueno, aparte que igual es complejo para el paciente, pero si uno generalmente se da cuenta, no debería pasar más allá de tener que repetir el examen. Ahora, al repetirlo es una dosis más que se lleva al paciente, pero es por un bien igual, que es conservar la linealidad del examen. Pero no debería pasar, entonces la idea es que uno lo vaya corrigiendo, ¿ya? Aquí nosotros tenemos una pirámide que de alguna manera busca identificar los accidentes y los incidentes y las desviaciones de acuerdo a una escala del 0 al 7, ¿ya? Donde el 0 es la desviación, los incidentes están en nivel 1, 2 y 3, ¿ya? Siendo de menos a más importante, y los accidentes están del 4 al 7, ¿ya? El 4, por ejemplo, accidente sin riesgo fuera de un lugar donde se produjo. El 5, accidente con riesgo fuera del lugar. El 6, un accidente muy importante que ya puede cobrar vidas en algunos casos. Y el 7, un accidente grave, ¿ya? Generalmente en el mundo nosotros conocemos dos, que son Chernobyl y Fukushima, que son considerados accidentes graves, por si acaso. ¿Ya? Inclusive se establece que Fukushima superó un poco a Chernobyl porque se contaminó el agua del mar con elementos radioactivos. Y eso sí es mucho más complicado. Profe, pero eso no va a poder pasar aquí, ¿o sí? Como lo que decía adelante. No, es muy difícil que pueda pasar un incidente de ese tipo. Un accidente que contamine el ambiente. Pero
como les voy a comentar en uno de los ejemplos, sí, podría pasar algo como lo que está ahí, pero vamos a ir avanzando, ¿ya? Aquí justamente sale el incidente que yo les comento, ¿ya? Porque hay varios accidentes y se han considerado como los principales los siguientes. Uno en Rusia, que llegó a magnitud 6 dentro de esa pirámide que les mostré. También en Windscale en Inglaterra, magnitud 5. El de Three Mile Island, que es Estados Unidos, magnitud 5. Chernobyl, el máximo, magnitud 7, ¿ya? Sobre todo que Chernobyl fue por el radio de personas que se vio expuesto, ¿ya? La nube tóxica radioactiva cubrió toda Europa, completa, ¿ya? Y eso significa que cayó ese material radioactivo en todos los países. Así que todas esas personas, de cierta forma, pueden tener algún efecto secundario. Entonces ahí estamos hablando de daños a la población en general y en forma global, ¿ya? El de Goiás, Brasil, magnitud 5, el 87, ¿ya? El de Tokaimura en Japón fue magnitud 4, el 99, y el de Fukushima, 2011, magnitud 7, ¿ya? De todos estos, hay un accidente que es médico, ¿ya? Yo ya lo había comentado ya, que es el accidente de Goiás en Brasil, que fue magnitud 5, ¿ya? Si nos vemos, el 5 correspondería a un accidente con riesgo fuera del emplazamiento. ¿A qué se debe principalmente? A que en este caso, un equipo de radioterapia con una fuente de cobalto fue esta fuente sacada del equipo por unas personas que eran de estas personas que recogen metales y cosas que se pueden vender, y esa fuente radioactiva tuvo un trayecto desde donde se sacó por toda la ciudad de Goiás en general, hasta llegar a la casa de la persona que lo había recogido. Y más encima esta persona manipuló la fuente, la destruyó. En suma se expusieron más de 250 personas a la fuente radioactiva, ¿ya? Ahora, puede que las personas se hayan expuesto muy poco rato, pero estas 57 personas que se contabilizaron, todas tuvieron sintomatología de exposición a la radiación. Vómitos, náuseas, mareo, diarrea, hemorragias en general. Y evidentemente en un comienzo no se habían dado ni siquiera cuenta de lo que pasaba hasta que varios días después, sobre todo cuando llegan estas personas que fueron las que manipularon la fuente, ya casi muriendo, se dieron cuenta de lo que había ocurrido, ¿ya? Ese incidente para nosotros es muy importante porque fue el que determinó las autorizaciones de cierre de las instalaciones de radioterapia, que significa que toda instalación debe tener un manual que diga qué se va a pasar con la fuente radioactiva cuando la instalación se cierre, ¿ya? Para evitar los efectos en la población, ¿ya? Pero antes de eso no existía. Entonces, eso posiblemente es uno de los incidentes más cruciales y que pasó en un país sudamericano, ¿ya? Así que para que ustedes, si quieren, lo pueden revisar también, como les dije la otra vez, para que lo analicen más adelante, ¿ya? ¿Qué características tienen los accidentes? La principal causa siempre va a ser el error humano, ¿ya? Fundamentalmente hasta inclusive el de Fukushima, que podríamos decir, no, fue error, generalmente fue producido por el tsunami. La verdad es que no. La verdad es que también fue humano porque en Fukushima lo que más dijeron en algún minuto, que los motores no podían estar por debajo del edificio del reactor nuclear, que tenían que estar en altura, ¿ya? Pero ellos se confiaron en que los muros anti-tsunami iban a aguantar el tsunami de una ola de 10 metros, ¿ya? Y el tsunami de Japón tuvo una altura de 20 metros de agua. Entonces, ¿qué significó eso? Que la ola pasó prácticamente muy fácilmente por el muro anti-tsunami, llegó a la instalación e inundó la sala de los motores, ¿ya? Y eso generó al final la falla del reactor. El de Chernobyl se sabe que fue una falla humana también, así que es frecuente más la falla que cualquier otra cosa. La mayor frecuencia, las sustancias radioactivas, ¿ya? Eso es lo que más nosotros podemos encontrar. Y la aplicación más involucrada, a pesar de lo que ocurrió en Chernobyl y lo otro, ha sido muchas veces la medicina, por si acaso, ¿ya?
porque también aquí han habido errores que han involucrado a más personas y uno tiene también más conocimiento muchas veces de las fallas que se han producido. Bien, desde 1944, que es cuando se comenzaron a fabricar los reactores nucleares y a trabajar con sustancias radioactivas, hasta el 2011, han producido más de 300 accidentes nucleares, ¿ya? En los últimos años, afortunadamente, no se ha producido, por eso no está incluido, ¿ya? Con un total de 150.000 personas afectadas, ¿ya? De ese total de 150.000, 3.000 han tenido efectos de exposición considerados graves. Graves como la historia que les voy a contar al final, ¿ya? 116 personas han muerto por causa de eventos con radiación y los efectos en general, como dice ahí, son muy difíciles de cuantificar, pues muchos de ellos en general se manifiestan generaciones posteriores. Si alguien dijera, no sería tan loco, que de repente la incidencia del cáncer ha aumentado, dado estos también accidentes, porque el uso de la energía nuclear involucró también la aparición más frecuente de los cánceres, ¿ya? Así que es una de las consideraciones a tener al momento de trabajar con este tipo de energías, ¿ya? Esta ya la había dicho. Bien. ¿Qué ocurrió en Chernobyl en forma particular? Primero, un accidente que, como ustedes saben, fue de error humano frente al funcionamiento de un reactor de potencia que genera energía eléctrica, ¿ya? Se perdió la pérdida, hubo pérdida del control del reactor y la explosión propia del edificio, ¿ya? Lo principal que se produjo fue la contaminación con elementos radioactivos. Dentro de los elementos que los reactores nucleares siempre se generan, están el yodo 131 y el cesio 137. De hecho, hay una película, no me acuerdo si coreana, que habla de un reactor donde se habla de la nube de cesio, que es muy frecuente cuando hay accidentes nucleares, ¿ya? El yodo también, ¿ya? Dígame. No. Ya. El yodo también es una sustancia radioactiva que es frecuente. Por eso las personas que están en estos accidentes nucleares se les dan pastillas de yodo. No sé si alguien vio la serie de Chernobyl, ahí una de las científicas le pasaba una pastilla a una secretaria para que se protegiera, porque aquí lo que interesa es proteger la tiroides, que es un órgano que absorbe una gran cantidad de yodo, sobre todo cuando lo encuentra presente. ¿Ya? Personas involucradas, 116.500. Según lo que dice Rusia, fueron no más allá de 24 personas, pero se ha contabilizado en un informe internacional más de 120.000 personas expuestas de forma directa y con efectos directos producto de la exposición, ¿ya? Afectó alrededor de 25 o 30 países y se entregó en su minuto una dosis equivalente a un año de exposición por día. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentó prácticamente 365 veces el nivel de radiación ambiental que hubo en los días posteriores al accidente. Por eso se le considera tan grave en general. Ahí no hay dónde arrancar. Lamentablemente las personas que estuvieron ahí expuestas era muy difícil que no se expusieran, ¿ya? Eso es un poco lo que se maneja en datos crudos de lo que fue Chernobyl, y se han ido actualizando porque esto se sigue estudiando de manera permanente hasta que finalice, ¿ya? Este era el edificio donde estaba el reactor, evidentemente quedó. Son fotos de la época bastante ruidosas por lo demás, porque los medios de fotografía que habían en su época eran sensibles a la luz y a la radiación. Entonces, muchas veces las fotos que se le toman, los videos que se realizaron en esa época, no se ven bien y se ven falencias por ese tipo de efectos, dada la radiación que emanaba desde el lugar, ¿ya? Posteriormente se hicieron distintos sistemas para bloquear un poco el edificio y evitar que la radiación saliera. De hecho, en la actualidad tenemos un búnker que está funcionando, pero estos no duran para siempre, ¿ya? ¿Por qué? No tan solo por el ambiente, sino porque la radiación se encarga de dañar también el material que está en su camino. Entonces, eso lamentablemente hace que
al menos cada 100 años tengamos que hacer cambios en los sistemas de protección del reactor de Chernobyl, ¿ya? Lamentablemente. Así todo, el reactor paralelo al de Chernobyl estuvo funcionando casi hasta el 2000, 2006, 2010, por ahí. Siguió funcionando a pesar de que estaba el accidentado al lado, ¿ya? Cosa que al final lo tuvieron que cerrar porque evidentemente ya era lógico, tenían que dejar de funcionar porque el reactor también tenía una falla de fabricación, ¿ya? Los efectos normales que uno puede ver a las personas que están expuestas directamente, sino son daños que se producen a posterior. Entonces aquí tenemos personas con mutaciones frecuentes que se pueden producir en miembros y extremidades, que son las más frecuentes, dada la exposición a la radiación, ¿ya? Entonces, no deja de ser algo menor el exponerse a este nivel de radiación, que evidentemente tiene efectos secundarios, ¿ya? Para que vean que muchas veces los accidentes no tienen algo muy lejano, igual les voy a comentar el caso de Chile, en definitiva, que fue un accidente un poco más local, ¿ya? En general, no fueron muchas las personas que se expusieron a altos niveles de radiación. Como dice aquí el caso, fueron solo 5, pero 34 personas se expusieron más allá de la dosis normal de radiación, ¿ya? En este caso, ¿qué pasó básicamente? Fue una que es un material que se ocupa en gammagrafía, ¿ya? El cual, lamentablemente, al momento de que las personas se expusieran, o sea, al momento de que se trabajara con esa fuente, se perdió, se extravió. La encontró una persona en la noche, en un turno de guardia, la recogió, se la echó al bolsillo, ¿ya? Y en la mañana, cuando terminaba su turno, extranjera, y midieron un nivel de radiación elevado en la instalación. Entonces, al medir ese nivel, trataron de pesquisar de dónde se había producido esta dosis, y lo que descubrieron fue la fuente que tenía este guardia de seguridad. Entonces, inmediatamente la controlaron, la sacaron, vieron por qué se había producido el problema, se investigó por parte de la entidad investigadora externa, que es de la Comisión Internacional de Energía Atómica, y posteriormente se trató a las personas, ¿ya? El tratamiento, desde que se descubrió el accidente hasta cuando se hizo el tratamiento, no pasó más de una semana, 7 días, ¿ya? Incluyendo la visita de las personas desde afuera, ¿ya? Esto se produjo básicamente porque este tipo de accidentes dependen de tener un control correcto de las medidas de prevención o de tratamiento y seguridad, ¿ya? Entonces se actuó bien y de alguna manera se controló el accidente, ¿ya? ¿Qué pasa cuando en definitiva los niveles de control no funcionan? ¿Ya? Les voy a mostrar un accidente paralelo que ocurrió no aquí en Chile, sino en Perú, ¿ya? Y este accidente peruano involucró lo mismo, básicamente una fuente radioactiva. Esta fuente se trabajó con ella, cayó al suelo. Una vez que se trabajó, nadie se dio cuenta y la encontró un trabajador, ¿ya? Un trabajador le llamó la atención, dijo de algo debe servir, se la metió al bolsillo, ¿ya? Referencia que aquí no hubo nadie que hiciera una lectura de eso, y se llevó la fuente para la casa. El trayecto de 1 a 2 horas que hizo hasta su casa, llegó a su casa, llegó a tomar once, evidentemente, se acostó, se sentó en la cama y dejó los pantalones en la cama, se cambió ropa, y después, posteriormente a eso, fue a tomar once, y entre tanto la señora también está de la fuente, se sentó también cerca de donde había dejado los pantalones, ¿ya? En ese intervalo lo llaman del trabajo, porque alguien contó que él había recogido algo del suelo, y descubrieron que había encontrado una fuente de elementos radioactivos. De manera urgente la fueron a buscar y lo retiraron a él también, ¿ya? Ahora, el manejo que hubo aquí en Perú fue muy diferente, ¿ya? ¿En qué sentido? En que no se le avisó a nadie de la fuente radiactiva, no se hizo absolutamente nada por el trabajador, sino que se le hicieron unos exámenes normales de rutina,
se le mandó para la casa, ¿ya? Fue el resultado en esta persona por no haber hecho de manera eficaz el protocolo de tratamiento y de haber dado aviso a la entidad fiscalizadora, ¿ya? Vamos a encontrar que desde el primer día o el día siguiente de la situación, a esta persona le apareció una especie de, como podríamos decir, burbuja o encapsulamiento, ¿ya? Producto de la exposición a radiación. Si ustedes a lo mejor alguna vez se han quemado con algo, se han dado cuenta que este tipo de lesiones son frecuentes cuando uno tiene una quemadura, ¿ya? Ahora, fíjense el tamaño que tiene. Es como para una quemadura no menor, con algo caliente y que evidentemente ya ha estado casi en contacto con la piel, ¿ya? Entonces, aparentemente esto fue lo primero que apareció al día siguiente de exposición. Esto ya nos está diciendo que la cantidad de radiación que recibió fue abundante, ¿ya? A pesar de todo, ellos dijeron, bueno, fue algo que podemos controlar, no hay problema, ¿ya? Pasó al día 2, se vio que el bulto se mantenía más o menos características, había crecido un poquito, ¿ya? Hasta ese minuto no pensaron que podía tener mucha complicación. Ustedes fijan, hay una impregnación ahí en la sábana que involucra que hay una generación de materia cerosa por la quemadura que se había generado, ¿ya? A medida que fueron avanzando los días, lo que normalmente o lo que habíamos visto que era un abultamiento pequeño fue creciendo, ¿ya? Y la lesión fue aumentando en su envergadura, ¿ya? Y de pasar a medir 4 centímetros, llegó hasta los 10 centímetros. La piel, que normalmente aquí estaba cubriendo la zona, prácticamente en el lugar donde está el abultamiento desapareció. Y fíjense que el resto de la piel se tornó de un color diferente, ¿ya? Se oscureció, como si hubiera tomado sol la persona, ¿ya? Esto ya nos está diciendo que el efecto secundario de la exposición a esta fuente radioactiva no es normal, ¿ya? Al 22 días, evidentemente aquí lo que nosotros vemos como negro es tejido que se está comenzando a necrosar. ¿Qué significa esto? Que le dejó de llegar sangre y la piel se pudrió, ¿ya? Y la zona de quemadura ha ido incrementándose cada vez más, ¿ya? El 27 se comenzó a exponer ya la zona muscular y gran parte del tejido graso de la piel, así como la epidermis, comenzó a visualizarse. Eso significa que la herida se está profundizando. Hasta ese minuto aún no habían dado aviso del accidente y decidieron ellos tratar por su cuenta al paciente, ¿ya? Fíjense que un mes y medio después, sobre todo reactiva con la mano, a pesar de que había sido un par de minutos que tuvo la fuente en la mano, comenzó a tener efectos en la mano, en este caso, con la cual había tomado la fuente. Está más inflamada y tiene un ennegrecimiento producto de irrigación en esa zona, ¿ya? En algún minuto le dije que uno de los efectos que tenía la radiación era disminuir la circulación sanguínea y eso va generando estos problemas de pérdida de irrigación y muerte en parte de los tejidos, ¿ya? Día 66, 2 meses después. Aquí estas heridas que ustedes tienen no son producto de la exposición a la radiación. Si ustedes se fijan, esta zona es cana al tobillo y él se expuso la zona del glúteo. ¿Cómo se producen estas heridas? Esto se produce básicamente, o son heridas producto de la disminución de la irrigación sanguínea al resto de la piel. Como él se expuso en la parte del glúteo, las arterias que llevan sangre a los tejidos de más abajo se cerraron y comenzaron a disminuir la irrigación hacia la extremidad, ¿ya? Y eso va produciendo evidentemente herida y daño en el tejido, ¿ya? A medida que avanzamos, la herida del glúteo ya no tiene el color rosado que habitualmente la habíamos visto, sino que se tornó negra, que es un color similar a la necrosis del tejido en general, ¿ya? Evidentemente este tejido ya está muerto.
y la aureola en general de la exposición se fue incrementando, ya alcanzando la mayor parte de la extremidad. Esto es 2 meses y medio después. Fíjense que los efectos de la radiación no han disminuido, sino que han ido incrementándose, ¿ya? Ya cuando se dieron cuenta de que tenían que dar aviso, lamentablemente fue tarde, fundamentalmente porque la persona perdió gran parte de vida de una de las piernas, que fue la que inicialmente se vio expuesta, ¿ya? Evidentemente, la pérdida de la irrigación sanguínea llegó a que la necrosis avanzara hacia la extremidad inferior y tuvieran que amputar toda la extremidad, ¿ya? Paralelamente, la segunda pierna comenzó a generar los mismos efectos que había generado la primera. Por tanto, no sería raro pensar llegar al momento en tener que también de alguna manera amputar el resto de la extremidad. ¿Ya? Esto es un año después de la exposición, cuando se decidió que ya estaba cerrado el caso y comenzaron a ver que la otra pierna había comenzado a generar pérdida, necrosis del tejido, que lleva evidentemente a la posibilidad de perder la segunda extremidad, ¿ya? Casi al año después también se comenzaron a ver las mismas llagas que habían visto en la primera. Si ustedes se fijan, ha ido de mal en peor, y lamentablemente tuvieron que amputar también la otra extremidad, producto que se estaba produciendo el mismo efecto, ¿ya? La esposa, que estuvo un par de segundos solamente sentada sobre el pantalón de la persona, también tuvo su sintomatología. Lo que sí fue más restrictivo en definitiva. Aquí vemos un poco lo que influye el factor tiempo, en el sentido de que mientras menos tiempo existe, menos es el daño que se va a producir, ¿ya? Esto obviamente fue unos días después de la exposición. Ustedes ven que hay una zona también que se está produciendo enrojecimiento, es mucho menor. Un mes después se fue ulcerando un poco el tejido en general, pero la diferencia que tuvo es que ella siguió manteniendo el mismo tamaño de la lesión y en definitiva se contó mucho más, ¿ya? Les pido disculpas igual un poco por lo fuerte de las imágenes, pero la verdad las cosas que así es la única forma de dimensionar de repente lo que uno no ve, porque la radiación en definitiva no se puede conocer hasta cuando se ven los efectos secundarios que puede llegar a tener en las personas, ¿ya? Profesor, ¿Cómo podemos prevenir? Dígame. ¿y eso queda así de por vida a la persona, como que la radiación se la come por completo? Sí, queda permanentemente. Los daños que produce la radiación, sobre todo este nivel de dosis, que están muy sobre lo que trabajamos nosotros, dejan secuelas permanentes. Sí, ya no son reversibles en definitiva. Así que por ese mismo motivo también se trata de que uno, si ocurre un accidente, lo informe de manera previa, ¿ya? La persona que aquí también le pasó lo mismo, le pasó el mismo accidente con la misma fuente, la misma dosis. También lo amputaron, por si acaso, pero no le amputaron las extremidades quedaron bien. Lo que amputaron de forma directa fue el músculo que se expuso a la radiación. Y bastó eso para que no se le produjera ningún efecto más, ¿ya? Entonces, también es importante tener claro y notificar las situaciones por más adversas que son. Lo que pasa es que cuando un país tiene un accidente de este tipo, tiene que pagar una multa gigantesca a la Organización de Naciones, la Organización de Energía Atómica, ¿ya? Pero lamentablemente esa es la única forma también de que traten de controlar que no se produzcan este tipo de accidentes, ¿ya? Profe, ¿y eso no tiene Dígame. ningún tipo de tratamiento? ¿No tiene ningún tipo de, por ejemplo, que se la pueda hacer implante o algo así? Es difícil porque se genera pérdida en la irrigación sanguínea y eso no hay cómo controlarlo, ¿ya? De ¿Ni hecho, siquiera con injertos de piel? van a escuchar muchas veces que hay muchas personas ni siquiera con injertos de piel, porque la irrigación es lo que se pierde. Los vasos sanguíneos se cierran, ¿ya? Y ante esa situación es una situación irreversible. Ahora, ni siquiera podemos hacer injertos de vaso porque eso generaría una infección y una sepsis mayor, y ahí sí que se nos puede morir la persona, ¿ya? Pero al final Hay personas que mueren. ¿Ah? Al final igual mueren.
Sí, igual pueden fallecer. Es que ¿Por se han qué no? expuesto a radiación alta, ya porque inclusive lo han envenenado con elementos radioactivos, y cuando las personas saben que están de alguna manera ante esa situación, ellos saben que van a morir igual, pues tratan de alguna manera de acompañar para que la muerte sea lo menos dolorosa posible, pero evidentemente duran 20, 30 días y fallecen, ya no hay nada que hacer ante esa situación. Por eso nosotros tenemos que prevenir antes de que ocurran las cosas, para no llegar a esa situación, porque la energía nuclear tiene este aspecto negativo que es importante y es complejo, ¿ya? Cuando hay personas que se exponen, lamentablemente pasan por toda esta situación y son muy duras para esas personas, ¿ya? Bien, ¿cómo se previenen los accidentes? Primero, hay que formar a las personas que trabajan con fuentes radioactivas cómo tienen que hacerlo y qué no deben hacer. Y ojalá esto sea de forma permanente. Por eso que, por ejemplo, el trabajo en radioterapia no es llegar y hacerlo, sino que las personas, independiente del trabajo que realicen, están un año en formación para que sepan todas las normas de seguridad que hay en radioterapia, ¿ya? Más del área de nosotros. Es importante la gestión, como dice, y el control de calidad de los equipos, porque los 2 accidentes que pasaron fue justamente porque el sistema de cierre que guarda esta fuente radioactiva estaba malo, defectuoso, ¿ya? En el de Perú, de hecho, habían modificado el sistema para poder sacar más fácil la fuente, y esa modificación que hicieron los maestros de la construcción fue la que en definitiva generó el accidente. Entonces, yo en otro curso ponía el ejemplo, cuando uno de repente compra un serrucho eléctrico, hay mucha gente que lo primero que le hace es sacarle la cubierta porque dice que les molesta para ver dónde están cortando. La verdad las cosas es que esa cubierta está por algo, ¿ya? La idea es que no se modifiquen las cosas por hacer algo de manera más fácil, porque eso es lo que pasa en general, ¿ya? Hay que prevenir y protocolizar cuando ocurra un accidente y saber qué hacer. Eso es importante, saber siempre qué situaciones son de urgencia y cómo las voy a abordar. Por eso en sí existen manuales de protección radiológica en las unidades que establecen los accidentes o los incidentes y de cierta forma nos dicen cómo actuar frente a ellos, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Siempre identificar 3 etapas de control y final. Son 3 etapas importantes con el fin de poder de alguna manera tener de cierta forma el manejo de la situación, ¿ya? La fase inicial, en general, ahí los primeros que van a intervenir son las personas que están en directa relación con la fuente de radiación. Si estamos en una sala de radioterapia, probablemente ustedes son los primeros que van a tener que intervenir, ¿ya? Se llamará al resto de las personas después. Es como lo mismo que pasa cuando entra un paciente en un paro cardíaco. Los primeros que van a intervenir son, en este caso, los que están más cerca del paciente y son los que tienen que empezar con RCP si están de alguna manera adoctrinados para hacerlo y llamar después al resto de las personas para que puedan controlar al paciente, ¿ya? Lo mismo aquí. Se va a aplicar si procede primeros auxilios, salvamento de vidas, alejar a todas las personas del área, ¿ya? Se va a informar que hay un material radioactivo de manera urgente a la autoridad que lo requieran en sí, que es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y ellos llegan y controlan, en este caso, el accidente, ¿ya? En caso que lleguen bomberos, también hay que avisarles que hay material radioactivo, porque Chernobyl, si lo han visto en los videos, nunca se le avisó a los bomberos que llegaron al incendio que había material radioactivo. Ellos pensaban que iban a un incendio simple y no tenían por qué saber tampoco, ¿ya? Entonces, aquí al menos en Chile hay una coordinación que se hace al menos una vez al mes entre todas las fuerzas especiales, carabineros, ejército, bomberos, policía de investigaciones, con el fin de controlar el material radioactivo, ¿ya? La fase de control, que se inicia con la llegada de la autoridad reguladora, generalmente es internacional, ¿ya? Y ellos van determinando qué cosas realizar, ¿ya? Entonces, cuando ocurren eventos de esta envergadura, no tan solo trabaja el país, tienen que trabajar las autoridades externas para poder controlar. Hay gente
que en otros países está mucho más experimentada en accidentes de envergadura con altos niveles de radiación, ¿ya? Se va a realizar, en ese caso, una evaluación de la zona, se identifica a las personas afectadas, igual como lo hacemos con el coronavirus, ¿ya? Se les aísla, en definitiva, sobre todo si están contaminadas, se evalúan los riesgos que pudiesen ser potenciales para el medio ambiente, y si no existen, mejor, ¿ya? Y se va a asesorar a todas las autoridades del país para que de alguna manera controlen la situación, ¿ya? Y en una fase final se hace el descartado del riesgo radiológico, se toman las medidas de protección finales y se declara el fin de la situación de emergencia, ¿ya? Volviendo todo a la normalidad. Yo les voy a enseñar a controlar una emergencia radiológica, ¿ya? Que es mínima, y en realidad no lo vamos a hacer con sustancias radioactivas por si acaso, pero lo vamos a hacer de tal forma que ustedes aprendan sobre todo cómo es el sistema de control que se realiza y el mecanismo a través del cual, sobre todo lo que hacemos en medicina nuclear, pueden controlar la fuente radioactiva, ¿ya? ¿Qué causa generalmente los accidentes? Aquí están en orden de prelación. Lo más frecuente, errores humanos. Lo medianamente frecuente, fallas en los equipos, que al final muchas veces también obedecen a falta de control de calidad, ¿ya? Y lo tercero son fallas ya en los componentes específicos de algunas instalaciones, ¿ya? Chernobyl tuvo varias cosas, errores humanos, porque las personas no hicieron caso a las condiciones de prueba del equipo. De hecho, esa prueba que le hicieron al equipo en esa noche, hicieron explotar el reactor, tenían que hacerla antes que el reactor comenzara a funcionar, no con el reactor funcionando. Entonces, ahí hay una falla importante en lo humano. El equipo también falló porque los sistemas de contención de los reactores no funcionaron en esa situación. Por el hecho de trabajar con mayor cantidad de radiación. Uy, se me cortó. Profe, no le escuché nada a lo anterior. Estaba en silencio. No se preocupen. Me morí, esperen un poquito. Eso, vuelvo a decir. Las aplicaciones médicas de mayor riesgo son radioterapia, medicina nuclear en un riesgo intermedio y radiodiagnóstico, que es la de más bajo riesgo, ¿ya? Esto no significa que en radiodiagnóstico no puedan ocurrir incidentes, pero son en sí de menor envergadura, son más controlables, y la verdad es que se ve más afectado en ese caso el paciente que las personas que trabajan, ¿ya? Tienen una menor incidencia las personas que trabajan con la radiación, ¿ya? Así que eso en definitiva es un poco lo que hay que tener siempre presente. Voy a dejar de compartir. Ahí sí. Me van a ver por un ratito, no creo que se enlentezca el sistema. No sé, ¿tienen dudas respecto a lo que les mostré? ¿Alguna consulta? Espero que no les haya dado miedo trabajar con radiación, porque en realidad no es la idea, ¿ya? Pero sí ser consciente con lo que puede pasar, ¿ya? ¿Alguna consulta? No. ¿Está trabajando, profe? Sí, estoy trabajando. Don José no entra en la evaluación, para que esté tranquilo. Eso iba a preguntar, iba a preguntar lo mismo. No, Me ganaste, lo dije al profe. comienzo, pero No, lo es que dije no al puedo comienzo, pero lo contestar al reitero, comienzo. no va a entrar. Que se Sí, demora tranquila. mucho en la- Igual revisen la grabación, ya, igual la revisan, por favor. No entra en la evaluación final de este periodo, va a entrar, de hecho, solo una clase, que es la de legislación. Así que se pueden abocar solamente a esa para contestar. Ya. Bacán. Y el Gracias, cuestionario se pasó. va a estar abierto. ¿Ah? Que No gracias, se escucho. pasó. Y el cuestionario va a estar abierto desde hoy día en la noche, a las 12. No creo que lo pueda abrir antes, pues ya son las 9.
hasta el lunes, por si acaso. ¿Ya? Pueden tener toda la libertad que ustedes quieran ahí para contestar. ¿Ya? Lunes a las 11:59 de la noche. Ah, ya. Tienen 2 días para hacerlo si ustedes quieren. ¿Ya? Ya. Pueden haber algunas preguntitas ahí que son de desarrollo, así que para que le pongan empeño a esas preguntas. Oh, muy agradecida, profe, de mi parte. Muchas gracias. ¿Por qué no agradece tanto? Pero Porque vengo recién llegando, entonces nada, me es tocó lo menos que viajar. puedo hacer. ¿Ya? Me tocó viajar por trabajo y vengo recién entrando. Ah, Así que se lo agradezco mucho. Ah, por eso estábamos en silencio. ahí. Oh, qué feo, qué poblacional. No, Anita, no, aléjate, te echamos de menos. Risa, Por Tranquila, supuesto. broma. me dices Todos se echan. poblacional. Antes que me consulten, para darles los grupos y los días que van a asistir, lo voy a hacer mediante 2 vías. Una de ellas es por el correo institucional. En realidad me están obligando a que lo utilice, así que lo voy a enviar por ahí. Y el WhatsApp, ¿ya? Lamentablemente le dije a don José Valdivia, en este minuto no cuento con el celular y ya debe estar descargado. El celular que comunico frecuentemente con ustedes, tengo el personal solamente, ¿ya? Así que mañana en cuanto llegue a mi casa, les envío esa distribución para que igual la tengan, ¿ya? Voy a demorar por ese motivo, porque lamentablemente no tengo a mano ahora como para hacer hoy día el envío de la distribución, ¿ya? Don José a lo mejor me va a decir que de él, voy a tratar también de enviarse. Conociéndolo, sin que hable, yo sé que va a decir eso, ¿ya? ¿Sí o no? Sí, dice que sí. Entonces, Profesor, en cuanto la tenga, se la envío. Dígame. lo que pasa es que yo personalmente puse que podía un día viernes. Pero ¿qué pasa si es que un día viernes hay manifestaciones y ENAC ¿Solo el cierra viernes más puede? temprano? No, el sábado igual. ¿Se correría para el día sábado? Sí, de alguna manera tenemos que hacer la actividad. De eso no se preocupe. Ah, ya. Sí. Ahora estoy viendo la posibilidad, inclusive, si hay alguna persona que pueda a lo mejor ir en el horario diurno también, es factible. Sí, profe, Total, eso igual. el mismo Un día profesor en la está permitido. semana. Sí, En la se puede semana, si es también. que... ¿Ya? Si usted quiere, puede llenar el formulario de nuevo y me coloca también eso para tenerla presente. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. De nada. Eso, chiquillo. El día lunes los voy a citar a reunión. Nos vamos a juntar también para ver un poco los lineamientos de la semana. Así que ahí, para que estén atentos y comentarles un poco. ¿Ya? Y ahí me pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen. Las notas de esta asignatura se las voy a tratar de tener a más tardar el lunes todas colocadas, ¿ya? Incluyendo la de esta evaluación, incluyendo la del trabajo que hicimos, ¿ya? Para irnos poniendo al día y que no lleguemos al final del periodo sin que sepan sus notas. Aprovechen de hacer las evaluaciones formativas, están abiertas. Los que no la han hecho, por favor, ¿ya? Eso, chiquillo. Entonces, ¿no hay más preguntas? ¿No? Nos vemos entonces el lunes, ¿ya? Les voy a mandar la invitación, a lo mejor con don José también, para que se la suba, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, profesor, Cuídense muchas gracias. mucho. Nos vemos, que estén Igualmente. bien. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.